Un hombre de 30 años acaba de ser expulsado de la empresa que él mismo fundó. Está arruinado, humillado públicamente y la industria tecnológica lo considera un fracaso terminado. Pero lo que nadie imaginaba es que ese despido se convertiría en el punto de partida para crear la compañía más valiosa del planeta. En los próximos minutos descubrirás cómo Steve Jobs transformó Apple de un garaje a 2 billones de dólares, por qué su obsesión con el diseño cambió para siempre nuestra relación con la tecnología y cuál fue la decisión empresarial más arriesgada que salvó a Apple de la quiebra cuando nadie apostaba por ella. ¿Qué pasaría si todo lo que consideramos un fracaso fuera en realidad la preparación para nuestro mayor triunfo? Muchachos, bienvenidos a la historia de hoy. Vamos a hablar de nada más y nada menos que Steve Jobs, uno de los personajes más relevantes del siglo XXI, una persona que cambió definitivamente la forma en cómo nos relacionamos con la tecnología, con nuestros dispositivos y que a través del diseño tuvo un gran impacto en la humanidad. Vamos a ahondar un poco en su historia, en cuáles fueron esos momentos importantes en su vida, cuáles fueron esas decisiones difíciles que tuvo que tomar durante su trayectoria y cómo también ese personaje que buscamos humanizar un poco para poder rescatar y resaltar ciertas lecciones que nos sirven para nuestra vida, nos va a llenar un montón de inspiración para nuestros proyectos, para nuestros negocios, para nuestras empresas. Así que pónganse cómodos, que vamos a comenzar con la historia de Steve Jobs. Dice así, muchachos. El silencio, el silencio en el auditorio Moscone de San Francisco es casi religioso. Más de 4.000 personas contienen la respiración mientras un hombre delgado, vestido con su característico suéter negro de cuello alto y jeans, camina pausadamente por el escenario. Steve Jobs sonríe con esa mezcla de confianza y travesura que lo caracteriza. Sabe que está a punto de cambiar el mundo otra vez. Hoy vamos a presentar 3 productos revolucionarios. Anuncia con voz calmada pero firme. La pantalla gigante detrás de él muestra las siluetas de un iPod de pantalla ancha, un teléfono revolucionario y un dispositivo innovador para navegar por Internet. La audiencia aplaude educadamente, sin comprender todavía lo que está por venir. Jobs repite la frase aumentando la cadencia. Un iPod de pantalla ancha, un teléfono revolucionario, un dispositivo innovador para navegar en Internet. Y entonces, con el timing perfecto de un director de orquesta, deja caer las palabras que paralizan a la industria tecnológica. ¿Lo entienden? No son 3 dispositivos separados, es un solo dispositivo y lo llamamos iPhone. El rugido que estalla en el auditorio es ensordecedor. Personas adultas saltan de sus asientos, ejecutivos de traje aplauden como niños en Navidad. Periodistas tecnológicos escriben frenéticamente sabiendo que están presenciando historia en vivo. En ese momento Steve Jobs no solo está presentando un producto, está redefiniendo qué significa la palabra teléfono, está eliminando la frontera entre tecnología y experiencia humana, está materializando una visión que ha perseguido durante 30 años, crear herramientas tan intuitivas, tan bellas, tan magníficamente funcionales que la tecnología desaparezca y solo quede la experiencia pura. Pero para llegar a ese escenario, para sostener en sus manos ese rectángulo de vidrio y metal que revolucionaría la vida de miles y millones de personas, Steve Jobs tuvo que recorrer un camino imposible. Tuvo que ser abandonado al nacer, expulsado de su propia empresa, enfrentar la bancarrota, desafiar las convenciones de toda una industria y finalmente regresar del exilio para rescatar la compañía que él mismo había creado. Esta es la historia de un hombre que no inventó la computadora personal, pero la hizo hermosa, que no creó el Internet, pero lo puso en nuestros bolsillos, que no descubrió la música digital, pero revolucionó cómo la consumimos. Steve Jobs no fue el primero en casi nada, pero tuvo el genio para entender algo que nadie más comprendía. La tecnología sin humanidad es solo metal frío, pero cuando combinas ingeniería con arte, cuando integras funcionalidad con diseño impecable, cuando pones la experiencia del usuario por encima de todo lo demás, entonces no estás creando productos, estás creando magia. Muchachos, así comenzamos entonces con esta historia de Steve Jobs y cómo este man, al tener tantos fracasos, entendió que esos fracasos se convirtieron en el punto de partida para sus mayores logros, para su éxito como empresario. Y vamos a comenzar entonces con ese capítulo número 1 que hemos llamado El niño adoptado que se convirtió en rebelde. La historia de Steve Jobs comienza con un acto de amor extraordinario.
El 24 de febrero de 1955, Johann Schiebel, una estudiante universitaria soltera, da luz a un niño en San Francisco. Su padre, conservador y estricto, se opone rotundamente a su relación con, ese nombre es difícil, con Abdul Fattah Handali, un estudiante sirio musulmán. Presionada por las circunstancias sociales de los años 50, Johann toma la decisión más dolorosa que puede tomar una madre: entregar a su hijo en adopción. Pero incluso en ese momento devastador, Johann establece una condición innegociable: los padres adoptivos deben ser graduados universitarios y comprometerse formalmente a enviar al niño a la universidad. ¿Sí? La madre de Steve Jobs, Johann, establece estas condiciones innegociables para quienes se convertirían en las personas que adoptarían a Steve Jobs. La restricción, la condición de que debían ser graduados universitarios y que debían enviar a Steve a la universidad. La primera pareja elegida rechaza la adopción en el último momento al descubrir que el bebé es varón y no la niña que esperaban. Así es como Paul y Clara Jobs, una pareja de clase trabajadora de Mountain View, California, reciben la llamada que cambiaría sus vidas. Paul Jobs es mecánico y recuperador de autos. Clara es contadora. Ninguno de los dos tiene título universitario, lo que inicialmente hace que Johann rechace la adopción. Solo después de que ambos firmen un documento prometido solemnemente que el niño iría a la universidad, acepta. Ese documento, ese compromiso inquebrantable con la educación, plantará en el joven Steve una semilla contradictoria: la certeza de ser especial mezclada con la seguridad, con la inseguridad del abandono. Voy a volver a repetir esa parte. Ese documento, ese compromiso inquebrantable con la educación, plantará en el joven Steve una semilla contradictoria: la certeza de ser especial mezclada con la inseguridad del abandono. Paul Jobs se convierte en el primer maestro de Steve, aunque ninguno de los dos lo sabe en ese momento. En el garaje de su casa en Los Altos, California, Paul restaura autos clásicos con meticulosidad obsesiva. Le enseña a su hijo algo que Steve nunca olvidará: la parte trasera de una cerca, la que nadie ve, debe construirse con la misma calidad que la parte frontal. Un verdadero artesano, le dice Paul mientras lija una pieza de motor. Usa madera. Pilas. Eso es lo que le dice Paul el padre a Steve Jobs. Un verdadero artesano usa madera de calidad incluso para la parte posterior de los cajones. Esta filosofía del perfeccionismo invisible se convertirá en el ADN de Apple. Pero Steve no es un niño fácil. Es curioso hasta la insubordinación, cuestionar hasta la rebeldía, inteligente hasta la arrogancia. En cuarto grado, su maestra, Imogen Hill, reconoce algo especial en este niño difícil. Le ofrece $5 y un kit de dulces si termina un libro de matemáticas. Steve lo completa en solo 2 días. La señorita Hill entiende que no está ante un estudiante problemático, sino ante un genio aburrido que necesita desafíos constantes. Es en Homestead High School donde Steve encuentra a su primer socio y amigo del alma. Bill Fernández lo introduce con otro joven obsesionado con la electrónica, Steve Wozniak, 5 años mayor que Jobs, un genio técnico puro que puede construir prácticamente cualquier cosa. Wozniak es todo lo que Jobs no es: técnicamente brillante pero tímido, innovador pero sin ambición comercial, capaz de crear maravillas electrónicas en su habitación pero incapaz de imaginar cómo venderlas al mundo. La química entre ambos, Steve y Wozniak, es instantánea y explosiva. Wozniak tiene el genio técnico, Jobs tiene la visión comercial. Wozniak puede construir lo imposible, Jobs puede convencer al mundo de que lo necesita. Su primera colaboración es casi ilegal. Las famosas Blue Boxes, que son dispositivos que permiten hacer llamadas telefónicas de larga distancia gratuitas, engañando el sistema de AT&T. Wozniak diseña el dispositivo por diversión intelectual. Jobs ve inmediatamente el potencial comercial y comienza a venderlas en dormitorios universitarios a $150 cada una. Esta aventura juvenil establece el patrón que definirá Apple. Wozniak crea la tecnología y Jobs crea el mercado. Jobs está aprendiendo una lección que transformará la industria tecnológica. La ingeniería brillante sin diseño hermoso es solo la mitad del trabajo. La funcionalidad sin elegancia es
un producto incompleto. Voy a repetir esa frase que me parece muy potente. La ingeniería brillante sin diseño hermoso es solo la mitad del trabajo. La funcionalidad sin elegancia es un producto incompleto. Ahora sí, muchachos, vamos para el capítulo 2. Vamos a ver un poco cómo esa mezcla de esa búsqueda espiritual forjó a este visionario. En 1972, Steve Jobs se inscribe en Reed College, una universidad privada progresista en Portland, Oregon. Es una de las instituciones educativas más caras de Estados Unidos y cada semestre devora los ahorros de Paul y Clara que han acumulado durante años de trabajo duro. Steve dura exactamente un semestre antes de abandonar oficialmente. Por aquí es donde se revela algo fundamental sobre el carácter de Jobs. No abandona la educación, abandona la estructura. Durante los siguientes 18 meses, sin pagar colegiatura, asiste como oyente a las clases que realmente le interesan. Duerme en el piso de los dormitorios de amigos. Devuelve botellas de Coca-Cola por 5 centavos para comprar comida. Y camina 11 kilómetros cada domingo para conseguir una comida decente en el templo Hare Krishna. Es en Reed donde Jobs toma la clase que cambiaría para siempre la industria de la computación, caligrafía. El instructor, un monje trapense llamado Robert Paladino, enseña serif y sans serif, espaciado entre letras, lo que hace que una tipografía sea hermosa frente a otra simplemente funcional. Jobs queda hipnotizado. Años después dirá, si nunca hubiera asistido a ese curso en la universidad, la Mac nunca habría tenido múltiples tipografías o fuentes proporcionalmente espaciadas. Y como Windows simplemente copió a Mac, es probable que ninguna computadora personal las tuviera. Pero la verdadera transformación de Jobs sucede cuando decide viajar a India en 1974, buscando iluminación espiritual. Convence a Atari, donde trabaja como técnico, de pagar su viaje enviándolo primero a Alemania para arreglar un problema técnico. Desde ahí, con apenas unos cientos de dólares, Jobs se embarca hacia la India junto con su amigo de Reed College, Daniel Kotke. Lo que encuentra en India no es exactamente lo que esperaba. Visita ashram buscando a un gurú específico que resulta estar muerto, sufre disentería severa, pierde más de 20 kilos, se rapa la cabeza y viste túnicas tradicionales. Camina descalzo por pueblos polvorientos buscando algo que no puede articular completamente. Una manera de integrar tecnología con humanismo, funcionalidad, con espiritualidad, innovación, con significado trascendente. Jobs regresa a California transformado, con una convicción ardiente y casi mesiánica. La tecnología puede ser un instrumento de liberación humana si se diseña correctamente. Las computadoras no deben ser herramientas frías de corporaciones y científicos, deben ser extensiones hermosas de la creatividad humana, accesibles para artistas, educadores, revolucionarios y soñadores. Cuando Wozniak le muestra su creación, la Apple I, Jobs no ve un proyecto de hobby para ingenieros, ve el futuro, ve millones de hogares con esas máquinas, ve una revolución democratizadora donde el poder de cómputo sale de las corporaciones y llega a las personas comunes. Ve con esa claridad que solo tienen los verdaderos innovadores, un mundo que aún no existe, pero que está a punto de nacer. Ese man vio a través de esa computadora que le muestra a Wozniak ese primer modelo que él visualiza, no solamente para las corporaciones que se permitían pagar esos montos gigantes de lo que valía una computadora en su momento, sino algo que pudiese ser masificado y llevado a todos los hogares. Pilas, muchachos. Para financiar la primera producción, Jobs vende una furgoneta Volkswagen por $1,300. Wozniak vende su calculadora Hewlett Packard 65 por $500. Con esos $1,800 y un pedido de 50 computadoras de Paul Terrell, dueño de The Byte Shop, nace Apple Computer Company el 1 de abril de 1976. El 1 de abril de 1976 nace Apple Computer Company. El nombre viene de una de las obsesiones de Jobs, la fruta. Ha pasado temporadas trabajando en huertos de manzanas, experimenta constantemente con dietas frutarianas extremas y encuentra en la manzana un símbolo perfecto, simple, accesible, amigable y ligeramente irreverente. No es un nombre intimidante como International Business Machine, es solo Apple, una manzana, algo que un niño puede entender. Vamos entonces, muchachos, al capítulo número 3.
Sí, vamos a entrar un poco a esa parte de cómo fue la transformación de esta empresa y cómo fue el nacimiento de un imperio. Este capítulo lo hemos llamado La revolución de Apple II y el renacimiento de un imperio. Steve Jobs tiene una obsesión que vuelve loco a Steve Wozniak, la carcasa. Mientras Wozniak se enfoca en hacer que la computadora funcione de manera brillante, Jobs dedica semanas enteras a perfeccionar el diseño del case plástico que la contendrá. Visita tiendas de electrodomésticos, estudiando procesadores de comida Cuisinart, admirando sus líneas suaves y su aspecto sofisticado. Así debe verse nuestra computadora, insiste Steve, como algo que quieres tener en tu cocina, no esconder en un sótano. Ese nivel de obsesión con el diseño industrial es completamente ajeno a la industria tecnológica de 1976. Las computadoras se diseñan desde la funcionalidad hacia afuera, nunca desde la estética hacia adentro. Pero Jobs entiende algo que revolucionará no solo Apple, sino toda la industria de consumo. Las personas no compran especificaciones técnicas, compran experiencias. Las personas, muchachos, no compran especificaciones técnicas, compran experiencias. Para financiar la producción del Apple II, Jobs necesita capital real. Convence a Mike Marcuola, un veterano de Intel que se retiró millonario a los 33 años, de invertir $250,000 en Apple. Marcuola no solo trae dinero, trae algo igualmente valioso: credibilidad empresarial y una lección que Jobs nunca olvidará. Le enseña que las grandes compañías deben imputar sus valores, es decir, cada aspecto del producto, desde el empaque hasta la publicidad, debe comunicar implícitamente la filosofía de la empresa. La Apple II se lanza en abril de 1977. Wozniak ha creado algo que los ingenieros de otras compañías consideraban imposibles: gráficos en color brillante, 8 ranuras de expansión, la capacidad de conectar fácilmente a un televisor común. Pero el verdadero genio es su simplicidad. Viene completamente ensamblada, se conecta con un solo cable, funciona desde el momento en que lo sacas de la caja. Para 1977, muchachos, pongámonos como en el contexto de lo que estamos hablando en 1977, esto que estamos planteando aquí es totalmente revolucionario. Entonces, sucede algo que ni Jobs ni Wozniak anticiparon. Los desarrolladores crean VisiCalc, la primera hoja de cálculo del mundo, y la lanzan exclusivamente para Apple II. Repentinamente, la computadora deja de ser un juguete para entusiastas y se convierte en una herramienta empresarial esencial, y las ventas explotan. En 1980, Apple Computer genera $117 millones en ventas. La compañía sale a bolsa el 12 de diciembre de 1980 con una oferta pública inicial que valora a Apple en $1.778 millones. A los 25 años, Steve Jobs tiene un patrimonio de $225 millones. Se convierte en la persona más joven en aparecer en la lista de Forbes 400. Y entonces, en diciembre de 1979, sucede algo que cambiaría su vida y la historia de la computación. Jobs y varios ingenieros de Apple visitan el centro de investigación de Palo Alto de Xerox. Lo que ven ese día los deja boquiabiertos. Los científicos de Xerox han desarrollado una interfaz gráfica de usuario con ventanas, iconos y un dispositivo señalador llamado mouse. En lugar de escribir comandos en línea, los usuarios pueden hacer clic en imágenes para ejecutar acciones. Jobs experimentó lo que solo puede describirse como una epifanía tecnológica. 20 minutos en Xerox PARC y supe que todas las computadoras funcionarían así algún día. Pero aquí está el genio de Jobs. Xerox tiene la tecnología, pero no tiene idea de qué hacer con ella. Jobs ve el futuro de toda la industria. Miren que aquí vamos a empezar a repetir un patrón dentro de esa historia de Steve Jobs. Es que si bien el man no fue un inventor de algo nuevo, el man tuvo la visión de ver cómo eso que ya otra persona inventó podía masificarse y podía llevarse a un siguiente nivel, pero él no fue quien se lo inventó. Este man regresa a Apple electrificado y comienza a desarrollar Macintosh. Secuestra el proyecto más pequeño y decide convertirlo en su obra maestra personal. Le dice al equipo de Mac que son piratas, no la marina. Los hace sentir como rebeldes construyendo el futuro. La intensidad de Jobs alcanza niveles legendarios. Trabaja hasta la madrugada, exige lo imposible, rechaza diseños buenos en busca de lo perfecto, hace llorar a diseñadores experimentados.
despide ingenieros en el elevador, pero también inspira lealtad fanática porque su visión es tan clara, tan convincente, tan obviamente correcta que las personas están dispuestas a sangrar por ella. El 24 de enero de 1984, Apple lanza la Macintosh con un comercial de televisión durante el Super Bowl dirigido por Ridley Scott. Muestra un futuro distópico, orwelliano, donde un atleta lanza un martillo contra una pantalla gigante de Big Brother, representando a IBM. El mensaje es claro. Apple viene a liberarnos de la tiranía tecnológica. La Mac es técnicamente revolucionaria, pero comercialmente problemática. Es cara, es lenta, con poca memoria. Las ventas iniciales son fuertes, son más que todo impulsadas por la curiosidad y el marketing brillante, pero luego se estancan. Y entonces, en 1985 sucede lo impensable. Después de meses de tensión con Judd Scully, el CEO que Jobs mismo reclutó de Pepsi con la famosa pregunta: ¿quieres vender agua azucarada el resto de tu vida o quieres venir conmigo y cambiar el mundo? La junta directiva de Apple tiene que elegir entre Jobs y Scully. Eligen a Scully. Steve Jobs es despojado de todo poder operativo. A los 30 años, el hombre que fundó Apple, que la convirtió en una empresa de $1.000 millones, que revolucionó la computación personal, es efectivamente expulsado de su propia compañía. Es la peor humillación pública imaginable. Pero lo que nadie entiende es que este fracaso devastador sería la mejor cosa que le pudo pasar. Muchachos, esa historia es tremenda. Esa historia de Jobs es muy bonita porque muestra también esa resiliencia del personaje y cómo se extraen tantas lecciones que lo fueron construyendo a él como empresario y que terminaron forjando a ese líder que construyó una de las empresas más grandes del mundo. Vamos para el capítulo 4. El exilio que forjó al líder. Cuando Steve Jobs es expulsado en Apple en 1985, cae en una depresión profunda. Durante semanas no puede salir de la cama. El hombre que nunca dudó de sí mismo, que convenció a millones de que las computadoras podían ser hermosas, de repente no sabe qué hacer con su vida. No sabía qué hacer, confesaría años después. Sentía que había decepcionado a la generación anterior de emprendedores. Pero entonces, en medio de ese dolor aplastante, Jobs tiene una realización transformadora. Todavía ama lo que hacía. El rechazo no había matado su pasión. Con esa claridad renovada, Jobs vende toda su participación en Apple, excepto una sola acción, y funda Next Computer. Con $11 millones, la computadora Next que emerge es una obra maestra de diseño industrial. Un cubo perfecto de magnesio negro mate, sin ventilador, con un sistema operativo años adelante a su tiempo, pero cuando finalmente se lanza en 1989, cuesta $10.000, poniéndola completamente fuera del alcance de casi todos. Las ventas son desastrosas. Next vende solo 50.000 computadoras en su historia completa. Desde cualquier métrica convencional es un fracaso comercial rotundo, pero lo que nadie ve en ese momento es que el software de Next se convertirá en la fundación de todo el futuro tecnológico de Apple. Mientras Next sangra dinero, Jobs hace otra apuesta aparentemente irracional. En 1986 compra una pequeña división de gráficos por computadora de Lucasfilm por $10 millones. La compañía se llama Pixar. George Lucas necesita dinero efectivo después de su divorcio y está dispuesto a deshacerse de ese grupo de nerds obsesionados con crear películas completamente generadas por computadoras. Durante años, Jobs vierte su propio dinero en Pixar. $50 millones personales desaparecen en la compañía. Tiene que hacer llamados humillantes a amigos ricos pidiendo más inversión. Considera vender Pixar varias veces. Está por primera vez en su vida acercándose peligrosamente a la quiebra personal. Mientras tanto, algo extraordinario está sucediendo en su vida personal. En 1989 da una charla en Stanford Business School. Entre la audiencia está Lauren Powell, una estudiante de MBA. Jobs queda fascinado. Esa noche en el estacionamiento está a punto de subir a su auto cuando de repente se pregunta: si esta fuera mi última noche en la Tierra, ¿querría pasarla en una reunión de negocios o con esta mujer? Se devuelve, la invita a cenar y comienza la relación más estable y transformadora de su vida.
Se casan en 1991. Lauren trae estabilidad a la vida caótica de Jobs. Tienen 3 hijos juntos y por primera vez Jobs experimenta algo cercano a la vida familiar normal. Durante estos años de exilio corporativo, algo profundo está transformándose en Steve Jobs. El joven arrogante que despedía empleados en elevadores está aprendiendo humildad a través del fracaso. El visionario impaciente que nunca escuchaba está descubriendo que el timing es tan importante como la visión. Y entonces, en 1995, sucede el milagro que salvará a Pixar. Disney estrena Toy Story, la primera película completamente animada por computadora en la historia del cine. Jobs ha apostado todo por este proyecto. Muchachos, ¿se acuerdan de Toy Story cuando salió? O sea, cuando salió Toy Story eso fue una revolución. Yo me acuerdo chiquito, entonces estaba muy niño. Yo creo que todos los niños de esa época estábamos obsesionados con Toy Story. Y este man ya tenía la visión de lo que iba a ser esta película. Toy Story no solo triunfa, se convierte en un fenómeno cultural. Recauda 362 millones de dólares globalmente. Una semana después del estreno, Pixar sale a bolsa. En un solo día, el patrimonio de Jobs en Pixar alcanza 1.200 millones de dólares. Pero más importante que el dinero, es lo que Jobs aprende de John Lasseter y el equipo creativo de Pixar, que la tecnología sin narrativa es vacía, que las herramientas más poderosas son inútiles si no cuentan historias que toquen corazones humanos. Esas lecciones transformarán su enfoque en Apple cuando finalmente regrese. Miren que esas dos lecciones me parecen muy claves y las quiero repetir para que hagamos un poquito de suma ahí. La tecnología sin narrativa es vacía. Las herramientas más poderosas son inútiles si no cuentan historias que toquen corazones humanos. Ya sabes. Porque mientras Jobs construye Pixar en una potencia, Apple está muriendo lentamente. La participación de mercado cae de 9% a 3%. Las pérdidas se acumulan trimestre tras trimestre. El 20 de diciembre de 1996, Apple anuncia que comprará Next por 426 millones de dólares. Steve Jobs regresará a Apple como asesor. Es un momento increíblemente irónico. La compañía que lo expulsó ahora tiene que comprarlo de vuelta para sobrevivir, pero Jobs, maduro por el fracaso y el éxito, no busca venganza, busca algo más grande, la oportunidad de completar la revolución que comenzó en un garaje 20 años atrás. Muchachos, yo siento que esta vida de Steve Jobs está llena como de muchas historias en las que podemos profundizar y sacar un montón de aprendizajes. Ya hablamos de Next, ya hablamos de Pixar, ya hablamos de esos inicios de Apple y creo que dentro de cada una de ellas hay un montón de aprendizajes, de momentos por los que tuvo que transcurrir este mal y sobre todo que se pone de forma visible ese mindset que tenemos que asumir muchas veces los emprendedores cuando estamos en nuestros procesos, que ese camino no es lineal, sino que va pasando por muchos momentos donde nos pone a prueba y donde también nos trae muchos elementos y recursos para tomar mejores decisiones. Y justamente ahorita más adelante vamos a profundizar un poco en ese mindset, vamos a profundizar un poco en esas lecciones y específicamente qué podemos aprender de la historia y la vida de este personaje. Por lo pronto, vamos al capítulo 5 que dice el regreso del rey y la resurrección de Apple. Cuando Steve Jobs regresa a Apple en 1997, encuentra una compañía en estado terminal. No solo está perdiendo dinero, está perdiendo su identidad. Apple fabrica docenas de productos diferentes, ninguno es excepcional. Todos compiten entre sí por recursos limitados. Gil Amelio, el CEO que compró Next, es despedido en julio de 1997. La junta directiva le ruega a Jobs que tome el puesto permanentemente. Jobs se niega. En cambio, acepta ser CEO interino, solo $1 al año. Pero todos los que lo conocen saben la verdad. Jobs nunca hace nada temporalmente. Su primera decisión es brutal y brillante. En una reunión con los principales ejecutivos de producto, Jobs dibuja una matriz simple de 2x2 en una pizarra. 2 columnas que son consumidor y profesional y 2 filas que son portátil y escritorio. Solo vamos a hacer 4 productos, anuncia Jobs, uno para cada cuadrante. Todo lo demás se cancela. El silencio en la sala es sepulcral. Jobs acaba de eliminar el 70% de la línea de productos de Apple. Los ejecutivos protestan. Jobs es inflexible.
Decidir qué no hacer es tan importante como decidir qué hacer. Pero cancelar productos no salva compañías. Jobs necesita un golpe maestro. En agosto de 1997 anuncia que Microsoft invertirá 150 millones de dólares en Apple. Cuando la imagen de Bill Gates aparece en la pantalla gigante, la audiencia de fanáticos de Apple abuchea. Jobs los calma con una de las frases más importantes en la historia empresarial. Tenemos que dejar atrás la noción de que para que Apple gane, Microsoft tiene que perder. Voy a repetir esa parte. Tenemos que dejar atrás la noción de que para que Apple gane, Microsoft tiene que perder. Tenemos que abrazar la noción de que para que Apple gane, Apple tiene que hacer un gran trabajo. Con la compañía estabilizada temporalmente, Jobs lanza su primer producto nuevo, el iMac. Un monitor y computador integrados en un case translúcido color Bondi Blue, curvilíneo y amigable. No tiene puerto de disquete, los disquetes, los que usaban en ese momento, ¿se acuerdan? Una decisión que los expertos critican. Jobs sabe que los disquetes están muriendo y se niega a incluir tecnología obsoleta solo porque es familiar. El eslogan lo dice todo. iMac de vuelta a lo básico. El lanzamiento en agosto de 1998 es un triunfo rotundo. El iMac se convierte en la computadora de consumo más vendida en Estados Unidos. Apple tiene alma nuevamente. Jobs organiza completamente Apple alrededor de principios que aprendió en Pixar. Elimina los silos departamentales, hace que diseñadores e ingenieros trabajen juntos desde el primer día, coloca al diseñador industrial británico Johnny Ivey como jefe de diseño, iniciando la colaboración más fructífera en la historia del diseño industrial. Pero Jobs sabe que las computadoras solas no son suficientes. En 1999, millones de personas descargan música ilegalmente usando Napster. Los reproductores de MP3 existen, pero son horribles. Jobs ve una oportunidad gigantesca. Si Apple puede hacer que la industria de la música digital sea tan simple y elegante como el iMac, puede cambiar toda la industria. En octubre del 2001, Jobs presenta el iPod, un reproductor de música blanco elegante con una rueda de control circular. 1000 canciones en tu bolsillo, es lo que promete el eslogan. Los críticos lo ridiculizan. Cuesta $399 cuando los reproductores MP3 cuestan $50. Pero Jobs no está construyendo un reproductor MP3, está construyendo un ecosistema. En abril de 2003 lanza iTunes Store, donde las personas pueden comprar canciones legalmente por 99 centavos cada una. Convence a los 5 sellos discográficos principales de participar después de meses de negociaciones brutales. La combinación de iPod más iTunes Store es revolucionaria. Las ventas del iPod explotan. Apple vende 1 millón de iPods en los primeros 6 meses, 10 millones en 2 años y 50 millones en 4 años. De repente, Apple no es solo una compañía de computadoras, es una compañía de estilo de vida digital. Muchachos, ¿se acuerdan ustedes de esa época de los iPods con la ruedita? Algunos que los primeros eran más grandes, luego salió el iPod Nano, que era el chiquitico que uno se ponía. Lo que representaba en ese momento, ver una música, ver en la pantalla. Yo creo que por ese entonces uno descargaba la música en Ares, en Limeware, en Emule, pero el hecho de ya tenerlo en un dispositivo, tener ahí que podías comprar, bueno, realmente yo, siendo sincero, nunca compré, confieso, pero lo que hay detrás, la tecnología y lo que representa que estas personas pasen de un pensamiento a la acción y de tener esa visión es algo increíble. A mí me parece brutal. Dice acá, los audífonos blancos de iPod se convierten en un símbolo cultural. Apple ha logrado algo extraordinario, hacer que la tecnología sea aspiracional. No estás comprando un dispositivo, estás comprando una identidad. Pero Jobs ya está pensando más allá, ha visto el futuro y es convergencia. ¿Por qué necesitas un teléfono, un reproductor de música y un dispositivo para navegar en Internet? ¿Por qué no un solo dispositivo que haga todo perfectamente? Es una pregunta que lo obsesiona durante años y está a punto de responderla de una manera que cambiaría el mundo. Así terminamos, muchachos, este capítulo 5, un poco con la concepción y la revolución de lo que fue el iPod, del regreso de Steve Jobs a la compañía, y vamos a prepararnos para este capítulo 6, que es lo que viene, cómo se unifican todas esas partes. Este capítulo 6 lo hemos llamado la convergencia perfecta y la creación del iPhone. En 2004, Steve Jobs enfrenta un problema existencial.
El iPod está vendiendo millones, pero él ve la amenaza que nadie más ve. Los teléfonos celulares están comenzando a incluir reproductores de música. Si los fabricantes de teléfonos logran hacer esto bien, podrían destruir el negocio del iPod. Jobs llega a una conclusión radical. Apple debe canibalizarse a sí misma antes de que alguien más lo haga. Reúne a su equipo ejecutivo y plantea una pregunta aparentemente imposible. ¿Podemos hacer un teléfono? La respuesta inicial de todos los ingenieros es unánime. Absolutamente no. Los teléfonos celulares son terriblemente complicados. Requieren negociaciones con operadoras telefónicas que tienen poder monopolístico. Las baterías no duran lo suficiente. Las pantallas táctiles son primitivas. Jobs no acepta no como respuesta. Pone a sus mejores ingenieros a trabajar en secreto en lo que internamente se conoce como Proyecto Purple. La visión es clara pero técnicamente aterradora. Crear un teléfono que sea principalmente una pantalla táctil, sin teclado físico, que pueda ejecutar aplicaciones reales, navegar en internet real y que sea tan simple de usar que tu abuela podría dominarlo en cuestión de minutos. La idea de eliminar el teclado físico es radical hasta la locura. Todos los teléfonos inteligentes de 2004 tienen teclados. El BlackBerry domina el mercado empresarial precisamente porque los ejecutivos pueden escribir emails rápidamente con sus teclas físicas. Jobs insiste en que los teclados físicos son limitantes. Un teclado de software puede ser cualquier cosa: teclado numérico, controles de juego, lo que sea necesario. Surge un problema técnico masivo. La tecnología táctil existente, llamada resistiva, requiere presión y es horrible para usar. Jobs exige algo mejor. Los ingenieros de Apple desarrollan tecnología capacidad multitouch que puede detectar múltiples dedos simultáneamente, permitiendo gestos como pellizcar para hacer zoom. John Ivey y su equipo de diseño experimentan con docenas de prototipos. Jobs rechaza todo. Quiere un rectángulo de vidrio, simple, elegante, toda pantalla. Un solo botón de inicio para regresar a la pantalla principal y eso es todo. ¿Sí? Vamos bien hasta ahí, muchachos. O sea, el man está muy claro en lo que quiere lograr a pesar de que en su momento la tecnología no lo respaldaba. ¿Sí? Pero él ya tiene la visión de que es posible y va a hacer todo lo que esté a su alcance para lograrlo. Las batallas internas son legendarias. El equipo de hardware pelea con el equipo de software sobre cada milímetro de espacio interno. El procesador necesita ser suficientemente potente para ejecutar un sistema operativo completo, pero también suficientemente eficiente para no agotar la batería en 2 horas. Jobs rechaza baterías que son 2 milímetros más gruesas de lo que él considera aceptable estéticamente. Los ingenieros lo consideran imposible, pero Jobs insiste. Encuentren una manera, insiste Jobs. La decisión más controversial es el software. Jobs quiere ejecutar una versión completa de Mac X en el iPhone, no algún sistema operativo móvil simplificado. Sus ingenieros le dicen que es técnicamente imposible. Jobs no cede. Quiere aplicaciones reales, no widgets. Quiere Safari real, no algún navegador móvil limitado. Quiere que este sea una computadora de verdad que cabe en su bolsillo. Simultáneamente, Jobs pelea la batalla más difícil de todas: negociar con las operadoras telefónicas. En 2006, las operadoras controlan completamente los teléfonos en sus redes. Ellas deciden qué características incluir, qué software preinstalar, cómo se ve la experiencia del usuario. Jobs exige algo sin precedentes: control total. Apple controlará cada aspecto del iPhone. Las operadoras solo proporcionarán la red. Las operadoras piensan que Jobs está loco, entonces Jobs juega su carta más poderosa. Se reúne con Singular, que pronto se convertirá en AT&T, y le muestra un prototipo del iPhone. Los ejecutivos quedan atónitos. Jobs les ofrece exclusividad durante 2 años. Solo Singular tendrá el iPhone en Estados Unidos. A cambio, Apple tiene control total y recibe una parte de los ingresos de servicio mensuales. Es un trato extraordinario, pero Singular sabe que el iPhone será el teléfono más deseado del planeta. El desarrollo se acelera hacia enero del 2007, pero hay un problema aterrador. El iPhone no funciona correctamente. Semanas antes de la presentación en Macworld, los prototipos fallan constantemente. Las llamadas se caen, las aplicaciones se cuelgan, el navegador se bloquea. Jobs ensaya la presentación docenas de veces, encontrando rutas específicas a través del software que no causan errores. Es teatro puro, coreografiando al milisegundo.
Y entonces llega ese momento en el Moscone Center. Jobs presenta el iPhone al mundo. Imagínense la emoción, muchachos. ¿Han visto esa presentación del iPhone? Una locura. Las personas, este man con esta revolución, las reacciones. El dispositivo no saldrá a la venta hasta junio, 6 meses después. Pero Jobs sabe que necesita crear anticipación, convertir el lanzamiento en un evento cultural, hacer que cada persona en el planeta quiera ese teléfono antes de que exista incluso. Los siguientes 6 meses son infernales para el equipo de ingeniería. Imagínate, han vendido un producto que todavía no está listo en un 100%, es una preventa. Y tienen la responsabilidad de entregar durante esos 6 meses ese producto. Imagínate la presión que tiene esta gente. Los siguientes 6 meses son infernales para el equipo de ingeniería. Trabajan jornadas de 20 horas, corrigiendo errores, optimizando software, exprimiendo hasta el último bit de rendimiento de la batería. Cuando el iPhone finalmente sale a la venta el 29 de junio de 2007, las filas afuera de las tiendas de Apple dan la vuelta a la manzana. Las personas acampan durante días. Es una histeria colectiva. El iPhone no solo es exitoso, redefine lo que significa un teléfono. En 2 años, Apple vende 50 millones de iPhones, pero el impacto va mucho más allá de las ventas. El iPhone mata a BlackBerry, obliga a Microsoft a reinventar Windows, empuja a Google a desarrollar Android frenéticamente, convierte a Apple en la compañía más valiosa del mundo. Y más importante, cambia fundamentalmente cómo millones y millones de personas interactúan con tecnología e información entre sí. Jobs ha logrado algo que solo un puñado de innovadores en la historia han conseguido: crear un producto tan revolucionario que el mundo se divide en antes y después de su existencia. Está en la cima de su poder creativo y comercial. Pero su cuerpo está fallando y la batalla más difícil de su vida apenas está comenzando. Vamos a pasar un poco a esta fase final de la historia de Steve Jobs, donde nos salimos un poco de esa parte corporativa y nos metemos un poco más en este personaje, en sus batallas internas y cómo también de aquí podemos extraer muchas lecciones para nosotros. Capítulo 7, la batalla final y el legado eterno. En octubre de 2003, cuando 4 años antes del iPhone, Steve Jobs recibe un diagnóstico devastador. Un escaneo rutinario revela un tumor neuroendocrino en su páncreas. Es una forma rara de cáncer pancreático, menos agresiva que la variedad común, pero mortal si no se trata. Los doctores le recomiendan cirugía inmediata. Jobs toma una decisión que sus doctores y su familia consideran incomprensible. Rechaza la cirugía. Durante 9 meses intenta curar el cáncer con dietas extremas, acupuntura, remedios herbales y consultas con sanadores espirituales. Sus amigos cercanos y su esposa Lauren le ruegan que reconsidere, pero Jobs, el hombre que siempre confió en su intuición por encima del consejo de expertos, aplica la misma lógica en su propio cuerpo. Para julio de 2004, el tumor ha crecido. Jobs finalmente acepta la cirugía. La operación es exitosa, pero ese retraso de 9 meses puede haber permitido que el cáncer se disemine. Jobs nunca habla públicamente sobre este periodo, pero años después confesará privadamente que fue uno de los mayores arrepentimientos de su vida. Durante los siguientes años, mientras revoluciona la industria con el iPhone y lanza el iPad en 2010, Jobs lucha silenciosamente contra el cáncer. Su cuerpo se adelgaza visiblemente. En presentaciones públicas, su energía parece disminuir. Los rumores sobre su salud circulan constantemente. Jobs los niega, los minimiza, insiste en que está bien. En 2009 toma una licencia médica y recibe un trasplante de hígado en Tennessee. La operación es exitosa, pero el cáncer ya ha hecho metástasis. Los doctores le dan años, no décadas. Jobs regresa a trabajar con la misma intensidad obsesiva, sabiendo que su tiempo es limitado. Chacho, me ponen los pelitos de punta. Imagínense ustedes recibir esa noticia y primero cómo la tomarían. Claramente al principio hay un choque tremendo. Y sobre todo regresar y saber que él quiere construir un legado, que quieres construir un legado, quieres hacer algo grande y que ya no tienes el tiempo que aparentemente en un pasado parecía muy largo, sino que ya estás limitado por una enfermedad y por un diagnóstico. Bueno, esto es en estos años finales donde Jobs muestra una urgencia creativa extraordinaria. Supervisa personalmente el diseño de la nueva sede corporativa de Apple, un edificio circular gigante que él imagina como una nave espacial de vidrio. Establece la estrategia de producto para los próximos 5 años. Graba horas de video explicando su filosofía a los ejecutivos que lo sucederán.
Está construyendo consciente y metódicamente un legado que sobrevivirá a su presencia física. El 24 de agosto de 2011, Steve Jobs renuncia como CEO de Apple. Su carta de renuncia es breve y conmovedora. Dice así: siempre dije que si llegara el día en que ya no pudiera cumplir con mis deberes y expectativas como CEO de Apple, sería el primero en hacérselo saber. Desafortunadamente, ese día ha llegado. Tim Cook, su mano derecha durante más de una década, asume como CEO. Semanas después, el 5 de octubre de 2011, Steve Jobs muere en su casa en Palo Alto, rodeado por su familia. Tiene 56 años. La noticia sacude el mundo de una manera que pocas muertes de empresarios han hecho. Millones de personas dejan flores, velas y notas fuera de la tienda de Apple globalmente. No están lamentando la muerte de un CEO, están lamentando la pérdida de un visionario que hizo que el futuro llegara más rápido. Jobs demostró que el diseño no es una decoración superficial, sino el alma del producto, que la simplicidad requiere más trabajo que complejidad, que decir no a mil cosas te permite decir sí a las pocas que realmente importan. ¿Escucharon eso, muchachos? Lo voy a repetir. Decir no a mil cosas te permite decir sí a las pocas que realmente importan. Estableció que las compañías exitosas no siguen mercados, crean mercados. Transformó 6 industrias diferentes: la computación personal con el Mac, la música con el iPod y con el iTunes, la telefonía móvil con el iPhone, el entretenimiento con Pixar, las tablets con el iPad y los retails con las Apple Store. Ningún otro emprendedor en la historia moderna ha tenido ese alcance de impacto transformador. Hoy Apple es la compañía más valiosa del mundo, valorada en más de 2 billones de dólares. Más de 1.000 millones de personas usan iPhones diariamente. Bueno, no es la más, pero es una de las más valiosas del mundo. Los productos que Jobs imaginó conectan familias, educan estudiantes, alimentan artistas y empoderan emprendedores en cada rincón del planeta. Su vida responde a la pregunta que abrió esta biografía: ¿qué pasaría si todo lo que consideramos un fracaso fuera en realidad la preparación para nuestro mayor triunfo? Jobs fue abandonado al nacer y usó ese rechazo como combustible para demostrar su valor al mundo. Fue expulsado de Apple y usó ese exilio para desarrollar las habilidades que necesitaría para salvarla. Casi perdió todo en Next y en Pixar, y esas experiencias le enseñaron humildad, timing y la importancia de la narrativa. El legado de Steve no es solamente los productos que creó, es la prueba viviente de que la pasión combinada con persistencia puede cambiar el mundo, que los obstáculos son oportunidades disfrazadas, que el fracaso es información, más no un destino, y que lo único más poderoso que una buena idea es el coraje obsesivo para hacerla realidad contra viento y marea. Muchachos, una historia tremenda, 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 de un personaje, como lo mencionamos ahorita, supremamente resiliente, un personaje que supo ver esos aparentes fracasos o lo que tumbaría la lona a muchas personas, justamente como ese punto de partida que lo catapultaría hacia desarrollar habilidades y tener más recursos para tomar mejores decisiones en sus negocios. Ahora les quiero compartir un dato curioso, algo que normalmente no sabemos sobre Steve Jobs, lo que normalmente nadie nos contó. Hay un aspecto de Steve Jobs que raramente se discute, pero que explica mucho de su genio. Sus años de meditación zen cambiaron profundamente cómo procesaba información y tomaba decisiones. Desde sus veintitantos años hasta su muerte, Jobs mantuvo una práctica rigurosa de meditación, estudiando durante décadas con el maestro zen Kobuchino Otagawa. Jobs descubrió que la meditación le permitía acceder a una información, a una forma de intuición que iba más allá del análisis lógico. En sus propias palabras, dice lo siguiente: si solo te sientas y observas, te das cuenta de lo inquieta que está tu mente. Cuando intentas calmarla, solo empeora, pero con el tiempo se calma. Y cuando lo hace, hay espacio para escuchar cosas más sutiles. Tu intuición comienza a florecer. Esta claridad meditativa explica decisiones que parecían irracionales, pero que resultaron brillantes. Cancelar 70% de la línea de productos cuando regresó a Apple, eliminar el puerto de disquete para el iMac, apostar la compañía entera en el iPhone, rechazar teclados físicos cuando todos los expertos dijeron que era algo suicida. Jobs no tomaba estas decisiones basándose en investigaciones de mercado, las tomaba desde un lugar de certeza intuitiva, cultivada a través de años de práctica contemplativa. Apple mantiene secretamente algunas de estas prácticas meditativas en su cultura corporativa actual,
La compañía ofrece clases de meditación y mindfulness a empleados. Los espacios de diseño en Apple Park incluyen áreas dedicadas a la contemplación silenciosa. Tim Cook practica meditación regularmente y ha hablado sobre cómo esa práctica influye en su toma de decisiones. Los últimos meses de la vida de Jobs incluyeron grabar extensas conversaciones en video para futuros líderes de Apple. Estos videos, que nunca se han hecho públicos, contienen su filosofía sobre diseño, producto y estrategia. Son clases magistrales privadas con el maestro, destinadas a mantener vivo su espíritu creativo décadas después de su muerte. Esa es la paradoja final de Steve Jobs. El hombre que parecía todo ego y ambición encontró su superpoder en la práctica de soltar el ego. El emprendedor que personificaba el capitalismo tecnológico occidental derivaba su ventaja competitiva de filosofías orientales milenarias. La innovación real no viene de trabajar más horas o acumular más información, viene de crear espacio mental para que las soluciones elegantes emerjan. Vamos a pasar, muchachos, a esta parte del cierre, que ya es a modo de ir concluyendo, y hemos llamado el futuro que Steve construyó. Vamos a ver un poco también ese legado y esas conclusiones que nos puede dejar esa historia. Hay un momento que captura perfectamente quién fue Steve Jobs. En su discurso de graduación en Stanford en 2005, compartió 3 historias de su vida y terminó con estas palabras: Stay hungry, stay foolish. Mantente hambriento, mantente inquieto. No está hablando de pobreza y irresponsabilidad, está hablando de mantener esa inquietud creativa, esa insatisfacción productiva con el status quo, esa disposición de parecer loco apostando en ideas que otros consideran imposibles. Hoy, cuando sacas un iPhone, por ejemplo, de tu bolsillo, sin pensar, cuando estás deslizando tu dedo por una pantalla táctil con esos gestos que ya se sienten muy naturales y como si siempre los hubiéramos hecho, cuando compramos música con un solo clic o escuchamos un reproductor, cuando ves una película de Pixar con tus hijos, cuando estás viviendo dentro del mundo, o sea, en ese momento estás viviendo en el mundo literalmente que Steve Jobs en algún momento imaginó, un mundo donde la tecnología no te separa de la experiencia humana, sino que la amplifica. El legado de Jobs no son solo los billones de dólares que vale Apple, son los millones de emprendedores que se atreven a pensar diferente, son los diseñadores que ahora saben que la belleza y la función son inseparables, que son los artistas que tienen herramientas profesionales en sus bolsillos. Steve Jobs comenzó en un garaje con una visión loca, computadoras para todos. Terminó cambiando cómo 1.000 millones de personas vivimos, trabajamos, nos comunicamos y creamos. Y lo hizo no solo con la ingeniería brillante, sino con la insistencia absoluta de que la tecnología debe servir al espíritu humano, no dominarlo. La pregunta que nos deja no es ¿qué habría hecho Steve Jobs después? Yo creo que la pregunta más bien es ¿qué harías tú con estas herramientas que él ayudó a crear? Porque al final Jobs no quería que lo adoráramos, quería que usáramos la tecnología para hacer cosas imposibles, para expresar nuestra creatividad única, para construir empresas que cambien el mundo. Recuerda esas palabras, quiero que recordemos esas palabras que decía Steve Jobs, que las voy a leer acá. Tu tiempo es limitado, así que no lo desperdicies viviendo la vida de otra persona. Ten el coraje de seguir tu corazón e intuición. De alguna manera ya saben en qué quieres convertirte realmente. Todo lo demás es secundario. El garaje donde comenzó Apple todavía existe en Los Altos, California. Es un recordatorio silencioso de que cada imperio comienza con una idea, una apuesta y el coraje para empezar. Y con esta pregunta quiero cerrar. El tuyo, tu sueño, tu visión puede comenzar hoy mismo, muchachos. Estamos a ese paso, estamos a abrir esa puerta que una vez abierta nos damos cuenta que se ponen a nuestro frente otras puertas que no pudimos ver si no hubiéramos dado ese primer paso y si no hubiésemos dado o abierto esa primera puerta. Hoy es el momento, muchachos, de comenzar, y esta ha sido entonces otra historia más aquí en este espacio que se llama Emprenderme, donde compartimos historias de vida fascinantes de personas que cambiaron las reglas del juego. Claramente Steve Jobs es uno de ellos. Espero que les haya gustado mucho este episodio. Recuerden, si les ha gustado, darle like, compartirlo y sobre todo suscribirse a este canal. Me encantaría también recibir tu feedback, qué te ha parecido estos episodios, si te gustaría que trajéramos otra historia aquí al canal. Encantados de escucharlo y nos vemos en otro episodio. Por aquí les dejo algunas otras historias que hemos tenido previamente para que se sigan inspirando. Hasta la próxima, nos vemos, chao.